Hola y bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tratar un tema crucial en obstetricia, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Son, la verdad, situaciones muy críticas. Pueden comprometer seriamente la salud, a veces la vida, de la madre y del bebé. Para entenderlo mejor, nos estamos basando en material experto como presentaciones académicas, guías clínicas, recursos audiovisuales también. El objetivo es claro: desentrañar las causas, identificar los riesgos y entender cómo se manejan estas emergencias, que además suelen empezar de golpe y pueden complicarse muy rápido. Así que bueno, empecemos a desglosar esto. ¿Qué es exactamente una hemorragia de la segunda mitad del embarazo? Pues básicamente nos referimos a cualquier sangrado por vía genital que ocurre a partir de las 20 semanas de gestación. Eso sí, antes de que empiece el trabajo de parto. Hay alguna literatura que menciona las 24 semanas, pero lo más aceptado, digamos, son las 20 semanas. Y es vital entender por qué es tan relevante, ¿no? No estamos hablando de un manchado leve. No, para nada. Estos sangrados muchas veces son el primer signo de problemas graves. En la madre pueden causar una pérdida de sangre muy peligrosa, lo que conocemos como shock hipovolémico. Y también pueden llevar a problemas de coagulación. Para el bebé las consecuencias pueden ir desde falta de oxígeno, sufrimiento agudo, hasta, lamentablemente, la pérdida del embarazo. Entendido. Y para ordenar un poco la discusión, ¿cómo se clasifican? ¿Hay tipos? Sí, podemos dividirlas, digamos, en dos grandes grupos según de dónde vienen. Primero, las que tienen origen placentario. Aquí las dos principales son el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que llamamos de PPNI, y la placenta previa, o PP. ¿Y se diferencian fácil al principio? A ver, clínicamente suelen tener diferencias iniciales. El DPPNI típicamente da un sangrado más bien oscuro y se acompaña de un dolor abdominal muy intenso. En cambio, la placenta previa, bueno, esa se presenta más con un sangrado rojo así brillante que no duele y que a veces va y viene. Es recurrente. ¿Y el otro grupo? El segundo grupo es el de origen no placentario. Aquí tenemos la rotura uterina, RU, y la basa previa, BP. La rotura del útero, pues, se asocia a menudo con cicatrices previas, como de cesáreas o partos muy complicados. El síntoma clave es un dolor súbito, desgarrador, y a veces las contracciones paran de golpe. La basa previa es distinta. Es un sangrado que tampoco duele. Aparece justo al romperse las membranas. Pero la sangre, ojo, es sangre fetal del bebé. Y eso lo pone en un riesgo gravísimo e inmediato. ¿Y qué tan frecuentes son estas emergencias? ¿Tenemos algunos datos? A nivel global se estima que afectan a un 2 a 5% de todos los embarazos. Como decíamos, placenta previa y DPPN son las causas principales, suman más de la mitad de los casos. Si miramos datos de Perú, por ejemplo, la hemorragia obstétrica sigue siendo una causa muy importante de mortalidad materna. Ajá. La placenta previa es la causa más común de sangrado antes del parto. Afecta más o menos al 0.3-0.5% de las gestantes y explica cómo el 56% de estas hemorragias anteparto. Le sigue el DPPNI con una incidencia hospitalaria reportada entre 0.5 y 1%. ¿Y las otras dos? La rotura uterina y la basa previa son mucho más raras. La basa previa, imagínate, afecta quizás a 1 de cada 2.000 embarazos. Pero claro, el riesgo para el bebé es altísimo si no se diagnostica a tiempo. Mencionaste un dato específico de Perú sobre la placenta previa y las cesáreas. Sí, exacto. Un estudio mostró que casi una cuarta parte de las pacientes con placenta previa en Perú tenía el antecedente de al menos una cesárea. Esto subraya algo muy importante: la relación entre las cirugías uterinas previas y el riesgo de tener placenta previa en embarazos posteriores es un factor clave. Bien, profundicemos entonces en la primera causa placentaria, el DPPNI, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Entiendo que es cuando la placenta, aunque esté bien ubicada, se separa antes de tiempo de la pared del útero. Exacto. El problema empieza con una lesión en los vasos sanguíneos de la capa interna del útero, la decidua, justo donde se pega la placenta. Esto puede pasar por problemas de flujo, presión alta, algún traumatismo. Esa lesión causa un sangrado y se forma un coágulo, un hematoma, detrás de la placenta. Y ese hematoma es el problema, ¿no? Claro, porque al crecer va despegando más y más la placenta. Las consecuencias son directas.
Por un lado, menos superficie de intercambio significa menos oxígeno y nutrientes para el bebé, o sea, riesgo de hipoxia fetal. Por otro lado, la sangre acumulada irrita el músculo uterino y provoca contracciones muy fuertes, muy seguidas y dolorosas, lo que llamamos hipertonía. Y hay otro riesgo añadido, muy serio. Se liberan sustancias del tejido dañado que pueden disparar la coagulación en todo el cuerpo de la madre. Es la coagulación intravascular diseminada, o SID. Suena muy grave. ¿Y hay una complicación con un nombre particular? Útero de Kubelaya. Sí, el útero decubelar o apoplejía uteroplacentaria. Ocurre cuando la sangre se infiltra entre las fibras musculares del útero. El útero toma un aspecto como morado o azulado. Lo peligroso es que este útero infiltrado pierde su capacidad de contraerse bien después del parto, y eso aumenta muchísimo el riesgo de una hemorragia posparto severa. ¿Y qué factores aumentan la probabilidad de que ocurra un DPPNI? El factor de riesgo más importante, sin duda, son los trastornos hipertensivos del embarazo, o sea, la hipertensión crónica, la preeclampsia, la eclampsia. También influyen mucho los traumatismos abdominales, ¿no? Accidentes, caídas, lamentablemente también violencia doméstica. El consumo de tabaco y cocaína también, porque afectan los vasos sanguíneos y reducen el flujo. ¿Otros factores? Sí, la edad materna, sobre todo por encima de los 35 años, y haber tenido varios hijos, la multiparidad. Y parece clave si ya pasó antes. Totalmente. Haber tenido un DPPNI en un embarazo anterior multiplica el riesgo de que se repita hasta por 10 veces. Es un factor de riesgo muy potente. Y bueno, no hay que olvidar que las condiciones socioeconómicas desfavorables y un control prenatal deficiente también pueden influir. Y clínicamente, ¿cómo se presenta? Mencionaste una triada. Sí, el cuadro clásico del DPPNI tiene 3 componentes. Primero, un dolor abdominal muy intenso, de aparición súbita. Segundo, sangrado vaginal, que típicamente es rojo oscuro, como sangre vieja. Aunque, cuidado, a veces el sangrado queda retenido detrás de la placenta, como hematoma oculto, y no se ve por fuera. Y tercero, al palpar el abdomen, el útero se siente muy duro, muy contraído. A veces se describe como leñoso. Esto casi siempre se asocia con signos de compromiso fetal, ¿no? Desaceleraciones en la frecuencia cardíaca, bradicardia. Y se clasifica por gravedad, ¿verdad? Sí, usamos grados, del 0 al 3 según la severidad. El grado 0 es asintomático. Se diagnostica después del parto al ver la placenta. El grado 1 es leve, poco sangrado. El útero algo sensible, pero la madre y el bebé están estables. Hablamos de un desprendimiento menor al 30%. El grado 2 ya es moderado. Más sangrado, útero muy contraído y doloroso. Puede haber signos leves de shock en la madre y ya hay sufrimiento fetal agudo. El desprendimiento puede llegar al 50%. Y el grado 3 es el severo. Sangrado importante, a veces oculto, shock materno intenso, frecuentemente hay óbito fetal, o sea, muerte del bebé, y problemas de coagulación, la CID. El desprendimiento es mayor al 50%, y aquí podemos ver el útero de Kubler. ¿Y el diagnóstico? ¿Se confirma con alguna prueba específica? Mira, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se basa en reconocer esa combinación de dolor, sangrado oscuro y útero hipertónico, sobre todo si hay factores de riesgo. La ecografía, bueno, puede ayudar a ver si hay un hematoma retroplacentario, que es lo más típico y grave, o subcoriónico, y sobre todo es útil para descartar que sea una placenta previa, pero su sensibilidad para ver el desprendimiento en sí es baja, quizás 25-50%. O sea, una ecografía normal no descarta un DPPNI si la clínica es muy sugerente. Entendido. Entonces, el manejo va a depender mucho del grado y de la edad gestacional. Correcto. En un grado 1, si el bebé es prematuro, digamos menos de 34 semanas, y tanto la madre como el feto están estables, se puede intentar un manejo expectante. Esto implica hospitalización, monitorización continua, reposo absoluto y corticoides para la maduración pulmonar fetal. ¿Y si está más avanzado el embarazo? Si el feto ya tiene más de 34 semanas, o si en cualquier momento hay signos de inestabilidad, lo indicado es culminar el embarazo. La vía dependerá de las condiciones. Y en los grados más graves, 2 y 3. Ahí la situación es una emergencia obstétrica. Lo primero es activar la clave roja, el protocolo de hemorragia grave, y estabilizar hemodinámicamente a la madre.
Si el bebé está vivo, la indicación es una cesárea inmediata. De hecho, si hay bradicardia fetal severa, la cesárea debería realizarse en menos de 20 minutos. Es una urgencia extrema. ¿Y si lamentablemente el bebé ya ha fallecido? Si hay óbito fetal, la decisión depende del estado de la madre. Si ella está hemodinámicamente estable y el parto está avanzando bien, se podría permitir un parto vaginal monitorizando de cerca. Pero si la madre está inestable, si el parto no progresa o hay alguna contraindicación, se opta por la cesárea. Y muy importante, siempre hay que estar preparados para manejar una posible atonía uterina y hemorragia posparto después del alumbramiento, sobre todo en los grados 2 y 3. A veces se necesita manejo en UCI. Muy claro. Pasemos ahora a la placenta previa, la PP. Mencionaste que es la causa más frecuente de hemorragia anteparto en Perú. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? ¿Cómo la definimos exactamente? Placenta previa significa que la placenta se ha implantado en la parte más baja del útero, en lo que llamamos el segmento uterino inferior. De tal manera que ya en el tercer trimestre está cubriendo total o parcialmente la salida natural del útero, el orificio cervical interno o CI, o está muy cerca de él. ¿Hay una medida específica para definirla? Sí, hoy usamos la ecografía. Se considera placenta previa si el borde de la placenta cubre el OCI o está a menos de 2 centímetros de él. Si está un poquito más lejos, entre 2 y 3.5 centímetros, lo llamamos placenta de inserción baja. Entiendo. ¿Y el nombre previa? Viene del latín, significa ir antes. Se refiere a que la placenta está localizada antes del feto en el canal de parto, obstruyendo la salida. ¿Y por qué sangra en estos casos? ¿Cuál es el mecanismo detrás? La clave está en que el segmento inferior del útero es una zona diferente al fondo. Tiene un endometrio más delgado, menos vascularización, y al final del embarazo, esa zona se estira y adelgaza mucho para formar el canal de parto. Como la placenta está insertada ahí, este estiramiento fisiológico, normal, del segmento inferior, provoca pequeños desgarros en los vasos sanguíneos donde se une la placenta, y eso es lo que causa el sangrado. Y eso explica por qué este sangrado suele ser indoloro, ¿verdad? A diferencia del DPPNI. Exacto. El sangrado no viene de contracciones uterinas dolorosas, sino de este mecanismo de estiramiento pasivo. Pueden coincidir con contracciones de Braxton Hicks que no suelen doler. Y un punto muy importante que hay que recalcar. La placenta previa, especialmente si la mujer tiene cicatrices de cesáreas anteriores, aumenta muchísimo el riesgo de otra complicación muy seria, el acretismo placentario. Hablaremos de eso. Antes de eso, los factores de riesgo. Mencionaste las cesáreas previas como algo clave. Sí, sin duda. Es el factor de riesgo más relevante hoy en día para placenta previa. Y el riesgo aumenta con el número de cesáreas. Fíjate, con una cesárea previa, el riesgo es de alrededor del 1.3%. Pero si ya son 6 o más cesáreas, el riesgo sube hasta el 3.4%. Es un aumento significativo. ¡Wow! ¿Hay otros factores? Sí, también influye en la edad materna avanzada, digamos más de 35 años. La multiparidad, especialmente tener 5 o más partos. El tabaquismo, que casi duplica el riesgo, posiblemente por cambios en la vascularización placentaria. También tener leiomiomas uterinos, los miomas. Y los embarazos conseguidos mediante técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, FIV. ¿Y cómo se presenta clínicamente? ¿Cómo la sospechamos? El cuadro clínico clásico es un sangrado vaginal que tiene 3 características muy típicas. Primero, es indoloro. La mujer no siente dolor abdominal asociado al sangrado. Segundo, la sangre es de color rojo rutilante, o sea, rojo brillante, como sangre fresca. Y tercero, tiende a ser recurrente. Puede haber un episodio de sangrado que cede espontáneamente y luego días o semanas después vuelve a sangrar. Típicamente aparece en el tercer trimestre. ¿Y al examinar a la paciente? El útero suele estar blando, no está contraído, no duele a la palpación, no hay hiperactividad contráctil. Esto es clave para diferenciarlo del DPPNI. Mencionaste que algunas cosas pueden desencadenar el sangrado. Sí, a veces el sangrado empieza o empeora después de tener relaciones sexuales, o por un tacto vaginal, o incluso con el ejercicio físico. Y esto nos lleva a una advertencia fundamental, que hay que repetir. Está absolutamente contraindicado hacer un tacto vaginal digital si se sospecha una placenta previa antes de confirmarlo o descartarlo con una ecografía. ¿Por qué? Porque al introducir los dedos se puede tocar directamente la placenta y provocar una hemorragia masiva, muy peligrosa. Primero siempre la ecografía. Entonces,
la ecografía es la herramienta diagnóstica principal. Totalmente. Y la ecografía transvaginal es el método de elección, el estándar de oro. Permite ver con muchísima precisión dónde está el borde inferior de la placenta en relación con el orificio cervical interno. La ecografía transabdominal puede servir para una primera sospecha, pero la transvaginal da la medida exacta. ¿Y qué pasa si se detecta una placenta baja en la ecografía de mitad de embarazo, la de las 20 semanas? Es muy importante hacer un seguimiento. Se debe repetir la ecografía transvaginal más adelante, generalmente entre las 28 y 32 semanas. ¿Por qué? ¿Puede subir la placenta? No es que la placenta se mueva de sitio, pero ocurre un fenómeno que llamamos migración placentaria aparente. Lo que sucede es que, a medida que el útero crece y sobre todo el segmento inferior se desarrolla y se alarga, la distancia entre el borde de la placenta y el cuello del útero puede aumentar. Así, muchas placentas que parecían de inserción baja o incluso marginales al principio, terminan estando a una distancia segura del OSI al final del embarazo. Por eso es importante el control ecográfico. Mencionaste antes el acretismo placentario como una complicación asociada, sobre todo con cesáreas previas. ¿Puedes explicar un poco más qué es? Claro, el acretismo placentario es una adherencia anormalmente profunda de la placenta a la pared del útero. En lugar de solo pegarse a la capa interna, endometrio decidua, las vellosidades de la placenta invaden el músculo uterino, el miometrio. Hay un espectro de invasión. La placenta acreta es la forma más superficial, donde las vellosidades se adhieren directamente al miometrio sin decidua intermedia. La placenta increta es cuando las vellosidades ya invaden profundamente dentro del miometrio, y la placenta percreta es la forma más severa, cuando la placenta atraviesa todo el grosor del miometrio, llega a la capa externa, serosa, e incluso puede invadir órganos vecinos, como la vejiga o el intestino. Qué complicado suena. ¿Y cómo se relaciona con la placenta previa y las cesáreas? La combinación de placenta previa y una o más cesáreas previas es el factor de riesgo más importante para desarrollar acretismo placentario. La cicatriz de la cesárea parece ser un sitio donde la implantación puede ser defectuosa y favorecer esta invasión anormal. La ecografía puede dar signos de sospecha de acretismo, como la ausencia de la línea normal entre placenta y útero, la presencia de lagunas vasculares dentro de la placenta, un adelgazamiento extremo del miometrio o ver vasos que cruzan hacia la vejiga. A veces se complementa con resonancia magnética, sobre todo si se sospecha invasión de otros órganos. Y supongo que diagnosticarlo antes del parto es crucial. Vital. Permite planificar la cirugía de forma segura, con un equipo multidisciplinario preparado para una situación potencialmente muy compleja y con alto riesgo de hemorragia. Bien. Volviendo a la placenta previa sin acretismo o sin sospecha, ¿cómo se maneja? ¿Siempre es cesárea o se puede esperar? Depende de varios factores. Si el feto es prematuro, digamos, menor de 36-37 semanas, la madre está hemodinámicamente estable y el sangrado es leve o ya paró, se puede optar por un manejo expectante. Esto generalmente implica hospitalización para vigilancia estrecha, reposo absoluto, físico y sexual, controles frecuentes de signos vitales y sangrado, asegurarse de tener vías venosas permeables y sangre disponible por si acaso, y muy importante, administrar corticosteroides, betametasona o dexametasona, si el embarazo está entre las 24 y 34 semanas, para ayudar a madurar los pulmones del bebé. ¿Y se usan medicamentos para parar contracciones? Los tocolíticos, como el nifedipino, se usan con mucha cautela, solo si hay contracciones uterinas significativas y se considera necesario ganar tiempo, por ejemplo para que hagan efecto los corticoides. Pero su uso es controversial en placenta previa. ¿Y cuándo se decide interrumpir el embarazo? La cesárea programada o electiva es la vía de finalización en la mayoría de los casos de placenta previa que persisten al término, oclusiva total o parcial. Generalmente se programa entre las 36 y 37 semanas para intentar evitar que la mujer se ponga de parto espontáneamente, lo cual aumentaría el riesgo de sangrado de emergencia. También se indica la cesárea independientemente de la edad gestacional, si ocurran hemorragias severas o recurrentes que comprometan a la madre o al feto, o si se inicia el trabajo de parto o hay signos de sufrimiento fetal. Entonces, ¿qué implica todo esto? ¿El parto vaginal queda descartado? En la gran mayoría de los casos de placenta previa, sí. El parto vaginal solo se podría considerar en situaciones muy seleccionadas y excepcionales.
Una placenta marginal o de inserción baja, donde el borde placentario esté claramente a más de 2 centímetros del OSI, y siempre que no haya habido sangrado reciente o activo. Requiere condiciones muy controladas y monitorización estricta. Pero insisto, la cesárea es la norma por seguridad. ¿Y si hay acretismo confirmado o con alta sospecha? ¿Cambia el manejo? Cambia radicalmente la planificación quirúrgica. Es fundamental un abordaje multidisciplinario. Obstetras con experiencia en acretismo, anestesiólogos, urólogos si hay sospecha de invasión vesical, cirujanos vasculares si es necesario, intensivistas, neonatólogos y un banco de sangre muy bien preparado. La cirugía estándar en estos casos suele ser una cesárea seguida de histerectomía, extirpación del útero, con la placenta dejada in situ. ¿Cómo que dejada in situ? Sí, esto es crucial. No se intenta desprender la placenta del útero, porque eso es lo que puede provocar una hemorragia masiva e incontrolable. Se saca al bebé por una incisión en el útero, lejos de la placenta, se cierra esa incisión y luego se procede a la histerectomía con la placenta aún pegada. Se usan además otras medidas para controlar el sangrado, como balones de oclusión arterial, ligaduras de vasos, agentes hemostáticos. Es una cirugía compleja. Entendido. Pasemos a la ruptura uterina. Mencionaste que es menos frecuente, pero suena como una emergencia catastrófica. Y lo es. Se define como una solución de continuidad, un desgarro de toda la pared uterina, incluyendo la capa externa, la serosa, que ocurra de forma no quirúrgica. Generalmente afecta al segmento inferior. Es una emergencia vital para madre y feto. ¿Qué factores la predisponen? Ya mencionaste las cesáreas previas. Sí, tener una cicatriz de cesárea previa es el principal factor de riesgo en países desarrollados. En países en vías de desarrollo, a veces son más frecuentes otras causas, como partos traumáticos, uso de forceps, maniobras, un trabajo de parto obstruido que no se diagnostica a tiempo, bebé muy grande, pelvis estrecha, o una hiperdinamia uterina, es decir, contracciones excesivamente fuertes, a veces por un uso inadecuado de oxitocina. Otros factores pueden ser la multiparidad, embarazos múltiples, anomalías uterinas, legrados previos. ¿Hay señales de aviso? ¿Se puede prever? A veces sí, puede haber una fase de rotura inminente o amenaza de rotura. En esta fase, la mujer tiene contracciones uterinas muy intensas y frecuentes. El abdomen está muy doloroso, el útero muy tenso, hipertónico. Se puede palpar una distensión marcada del segmento inferior que está adelgazado y muy sensible. A veces, se forma un anillo de contracción patológico visible o palpable, el anillo de Bandel. Y pueden doler los ligamentos redondos al palparlos, el signo de Frommel. Puede haber ya sufrimiento fetal incipiente. ¿Y si la ruptura ya se produjo? La rotura consumada es un cuadro dramático. Característicamente, la mujer siente un dolor abdominal súbito, agudo, intensísimo, que luego cede bruscamente. Es como una sensación de desgarro interno. Aparece hemorragia, que puede ser vaginal o principalmente interna, hemoperitoneo, con signos de shock hipovolémico materno, taquicardia, hipotensión, palidez. Y algo muy típico, las contracciones uterinas cesan de repente. El motor del parto se apaga. Además, se pierde la presentación fetal. La cabeza del bebé, que quizás estaba encajada, ahora se palpa alta y móvil. O peor aún, se pueden palpar partes fetales fácilmente bajo la pared abdominal, porque el feto ha salido total o parcialmente a la cavidad abdominal. El útero se vuelve difícil de delimitar, hipotónico, blando, y casi siempre hay sufrimiento fetal agudo severo o, lamentablemente, muerte fetal. Y el manejo en estos casos, me imagino que es una carrera contra el tiempo. Totalmente. El diagnóstico se basa en una alta sospecha clínica ante estos signos y síntomas, sobre todo si hay factores de riesgo. Hay que buscar activamente el sangrado, que puede ser escaso externamente, el cambio brusco en las contracciones, la palpación fácil de partes fetales, la pérdida de la estación fetal, el deterioro materno y las alteraciones graves en la frecuencia cardíaca fetal. Si se sospecha una rotura inminente, la indicación es una cesárea de emergencia inmediata, para evitar que se consuma la rotura. Si la rotura ya está consumada, se necesita una laparotomía exploratoria urgente. El primer objetivo es controlar la hemorragia y extraer al feto lo antes posible, si aún vive. Después, se toma la decisión quirúrgica sobre el útero, intentar una reparación de la rotura histerorrafia o realizar una histerectomía. ¿De qué depende esa decisión? Paciente y de si desea tener más hijos en el futuro. En roturas complejas o si la paciente está muy inestable, la histerectomía suele ser la opción más segura. Y siempre, desde la sospecha, se activa la clave roja,
Se aseguran vías aéreas y venosas, oxígeno, infusión rápida de líquidos y sangre, monitorización estricta, sonda vesical y se alerta a quirófano y banco de sangre. Pasemos a la última entidad, la basa previa, BP. Mencionaste que es rara pero extremadamente peligrosa para el feto. ¿Qué es exactamente? Sí, es rara, quizás una cada 2000 embarazos, pero con una mortalidad fetal altísima si no se detecta a tiempo. Lo fascinante, y a la vez terrible aquí, es que en la basa previa hay vasos sanguíneos fetales del cordón umbilical que cruzan las membranas amnióticas justo por delante de la presentación fetal, o sea, sobre o muy cerca del orificio cervical interno. Y lo crucial es que estos vasos están ahí sin la protección del tejido placentario o de la gelatina de Wharton del cordón. Están desnudos, expuestos en las membranas. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Suele asociarse principalmente a dos cosas. Primero, anomalías en la inserción del cordón umbilical, sobre todo la inserción velamentosa. Aquí el cordón se inserta en las membranas, no en el disco placentario, y los vasos viajan desprotegidos por las membranas hasta la placenta. Y segundo, anomalías en la forma de la placenta, como la placenta bilobulada, 2 lóbulos, o la placenta succenturiata, un lóbulo accesorio. Los vasos que conectan estos lóbulos pueden pasar justo por encima del cuello uterino. Otros factores asociados son haber tenido una placenta de inserción baja o previa en el segundo trimestre, aunque luego migre, los embarazos múltiples y los conseguidos por fertilización in vitro. ¿Y cuál es el peligro concreto de esos vasos ahí expuestos? El gran riesgo ocurre en el momento de la ruptura de membranas, ya sea espontánea o artificial, amniotomía. Al romperse las membranas, estos vasos fetales desprotegidos pueden desgarrarse también, y como son vasos del bebé, el sangrado que se produce es sangre fetal. Entiendo. La presentación clínica debe ser muy característica entonces. Sí, la tríada clásica es muy alarmante. Primero, ocurre la ruptura de membranas. Segundo, inmediatamente después, aparece un sangrado vaginal indoloro que es sangre fetal. Y tercero, casi simultáneamente se produce un compromiso fetal agudo y severo. Esto se manifiesta como una bradicardia profunda y mantenida, desaceleraciones severas, un patrón sinusoidal en el monitor o directamente la muerte fetal. Ocurre por la exsanguinación rápida del feto. Para un bebé, perder incluso pequeños volúmenes de sangre es crítico. ¿Hay alguna forma de detectarlo antes de que se rompan las membranas? Sí, y esa es la clave para mejorar el pronóstico. El diagnóstico prenatal es fundamental. Se realiza mediante ecografía transvaginal con Doppler color. Idealmente, se busca activamente durante la ecografía morfológica del segundo trimestre entre las 18 y 26 semanas. El Doppler color permite visualizar esos vasos fetales pasando por encima del orificio cervical interno. Si no se diagnostica prenatalmente, la mortalidad fetal puede superar el 50%. Si se logra diagnosticar antes, ¿cómo se maneja? El manejo cambia radicalmente. Se recomienda una vigilancia estrecha, a menudo con hospitalización preventiva a partir de las 30 a 34 semanas. Se administran corticosteroides para la maduración pulmonar fetal, generalmente entre las 28 y 32 semanas. Y lo más importante, la finalización del embarazo se planifica mediante una cesárea lectiva programada. ¿Cuándo se programa esa cesárea? Generalmente entre las 34 y 36 semanas de gestación. El objetivo es realizarla antes de que la mujer se ponga de parto espontáneamente o rompa membranas, para evitar la catástrofe. ¿Y si, a pesar del diagnóstico, se rompen las membranas o empieza el parto? En ese caso, es una indicación de cesárea de urgencia inmediata. No hay tiempo que perder. Y por supuesto, si hay sangrado con compromiso fetal, se activa la clave roja. Bien, entonces, ¿qué implica todo esto en la práctica? Hemos visto que varias de estas condiciones pueden llevar a una hemorragia grave. Y ahí es donde entra en juego el protocolo clave roja que se usa en Perú. Exactamente. La clave roja es un sistema de alerta, pero también un protocolo de manejo estandarizado, impulsado por el MINSA, Ministerio de Salud de Perú. Su objetivo principal es garantizar una respuesta organizada, rápida y multidisciplinaria cuando una gestante o una mujer en el posparto, puérpera, presenta una hemorragia obstétrica grave. Es decir, cuando tiene signos de shock hipovolémico o está en riesgo inminente de desarrollarlo. ¿Y cuáles son los criterios para activarla? ¿Cuándo se dispara la alarma? Se activa ante signos claros de que la pérdida de sangre está comprometiendo la vida de la paciente. Esto incluye, por ejemplo, una pérdida sanguínea estimada muy alta, igual o mayor a 1.500 mililitros,
O una hemorragia posparto de 500 mililitros o más en parto vaginal, o 1000 mililitros o más en cesárea, siempre que se acompañe de signos o síntomas de hipovolemia o inestabilidad hemodinámica. También se activa si hay signos de shock grado 3 o 4. Esto se traduce en una presión arterial sistólica, TAS, por debajo de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca FC por encima de 100 latidos por minuto o 120 para grado 3, 140 para grado 4. Y también si hay alteración del nivel de conciencia, agitación, somnolencia, confusión, letargo o incluso coma. Mencionaste los grados de shock. ¿Puedes recordarnos brevemente qué implica? Si los grados de shock se relacionan con el porcentaje de volumen sanguíneo perdido. El grado 3 implica una pérdida del 30 a 40% del volumen, unos 1.800-2.400 mililitros. Aquí ya hay hipotensión, TAS 90, taquicardia marcada, FC 120, la paciente orina poco, oliguria, 30 mLh, y está ansiosa o agitada. El grado 4 es el más severo, con una pérdida mayor al 40%, más de 2.400 mililitros. La presión arterial puede ser muy baja o impalpable. La frecuencia cardíaca es extremadamente alta, FC 140. Hay anuria, no orina nada, y la paciente está letárgica o en coma. Es una situación crítica. Y el protocolo de la clave roja tiene pasos muy marcados por tiempos, ¿no? Para actuar rápido. Exacto. Busca la eficiencia y la coordinación. Tiempo 0 minutos. Activación. Lo primero es pedir ayuda, dar la voz de alarma clara. Clave roja. Esto activa a todo el equipo multidisciplinario designado en el hospital. Tiempo 1 a 5 minutos. Reanimación inicial, ABC. Se actúa siguiendo el ABC. Asegurar la vía aérea. Brindar buena ventilación con oxígeno, 4 a 5 litros mínimo más si es necesario, y circulación. Canalizar 2 vías venosas periféricas de calibre grueso, el número 16 o 18G, e iniciar la infusión rápida de solución salina al 0.9%. Cristaloides, una vía para líquidos y sangre, la otra para medicamentos. Tiempo 5 a 15 minutos. Tratamiento etiológico y farmacológico. Mientras se reanima, hay que identificar y tratar la causa probable de la hemorragia. Si es posparto, se piensa en las 4 Ts. Tono, trauma, tejido, trombina. Se realiza masaje uterino bimanual si la causa parece ser aptonía uterina y se administran uterotónicos según el protocolo. Tiempo 15 a 30 minutos, estabilización y laboratorio. Se toman muestras de sangre urgentes. Hemograma, grupo sanguíneo y factor RH, pruebas cruzadas para transfusión y perfil de coagulación, TP, TPTA, fibrinógeno para descartar una CID. Se realiza monitoreo continuo y estricto de signos vitales, presión, pulso, respiración, saturación, y se cuantifica el sangrado cada 5 o 10 minutos. Se coloca una sonda vesical para medir la diuresis obraria, que nos dice si los riñones están recibiendo sangre, y se evalúa si es necesario referir a la paciente a un centro de mayor complejidad. Mencionaste los uterotónicos. ¿Cuáles son los principales que se usan según las guías peruanas? Para la atonía uterina, que es causa frecuente de clave roja posparto, pero también relevantes tras resolver hemorragias anteparto, la primera línea es la oxitocina, generalmente en infusión continua. También se puede usar carbetocina, que es un análogo de acción más prolongada en dosis única. Como segunda o tercera línea está la ergometrina o metilergometrina, que se administra intramuscular, pero ojo, está contraindicada si la paciente tiene hipertensión arterial. Y un medicamento importante que no es uterotónico, pero ayuda mucho, es el ácido tranexámico. Es un antifibrinolítico. Ayuda a que los coágulos que se formen sean más estables. Se administra intravenoso. Entonces, para cerrar el círculo, ¿cómo encaja la clave roja con cada una de las patologías que hemos discutido? Es la respuesta inmediata y estandarizada cuando cualquiera de estas condiciones deriva en una hemorragia grave que amenaza la vida. Por ejemplo, una placenta previa con sangrado masivo, se activa clave roja y se va a cesárea de emergencia. Un DPPI-NI grado 2 o 3, clave roja, estabilización y cesárea inmediata si el feto está vivo o manejo según óbito. Una ruptura uterina consumada, clave roja y laparotomía urgente. Una basa previa que se rompe y sangra, clave roja y cesárea de emergencia. Un acretismo placentario con hemorragia incontrolable durante la cirugía se maneja dentro del protocolo de clave roja, probablemente llevando a histerectomía. Perfecto. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando rápidamente, hemos visto lo crucial de reconocer los patrones de sangrado, doloroso versus indoloro,
oscuro versus brillante, los factores de riesgo asociados, HTA para DPPNI, cesáreas para PP-acretismo y el rol vital del diagnóstico oportuno, tanto clínico como ecográfico, y por supuesto, de un manejo rápido y protocolizado como la clave roja. Exacto. Y todo esto nos lleva, quizás, a una reflexión final. Esto plantea una pregunta relevante. Vemos una fuerte asociación, demostrada en las fuentes, entre el aumento global de las tasas de cesáreas y el mayor riesgo de complicaciones muy serias en embarazos posteriores, como la placenta previa y, sobre todo, el acretismo placentario. Entonces cabe preguntarse, ¿qué implicaciones a largo plazo podría tener esta tendencia para la salud materna a nivel global? ¿Y cómo podrían, o quizás deberían, evolucionar las estrategias de atención prenatal, las indicaciones de cesárea y las políticas de salud pública para intentar mitigar estos riesgos crecientes en el futuro? Es algo en lo que pensar. Una pregunta fundamental sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración hoy. Esperamos que haya sido útil. Hasta la próxima.